Si se vuelve una clases, eso es lo que está señalando en este minuto el ministro de Educación, que esto va a ir dando información de manera paulatina, porque al parecer entonces la política del gobierno será un regreso de manera paulatina a los establecimientos educacionales. ¿Hay noticias de último minuto, Julio? Sí, claro que sí. TV Educa Chile, Mons, estamos tirando currículum ya. Estamos tirando currículum a TV Educa Chile, vamos como se una clase. Eso sí, para hacer una clase. Vámonos con Pancho Sanfurgo, porque esto es urgente. Hay información urgente desde el Hospital Sotero del Río. Pancho, 6 matronas del Hospital Sotero del Río dieron positivo por COVID-19. 25 funcionarios quedaron en cuarentena. Pancho, cuéntanos. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Finalmente, bueno, todavía está en proceso el trabajo en el Hospital Sotero del Río de contención. Por ahora son 7 las funcionarias que han dado positivo por COVID-19 y en total son 31 personas las que están en cuarentena, entre las cuarentenas preventivas y las personas que ya han dado positivo, por supuesto, a la espera también de los resultados de los exámenes. Se está investigando también cuál fue el origen. Hay ahí un posible origen que se indicaba a una persona del área de maternidad, porque todo esto ocurre en el área de maternidad, específicamente una matrona que habría asistido a un culto en Bajos de Mena, donde había gente contagiada con el virus y que habría traído el virus hasta acá. Por lo menos hasta ahora lo que se ha podido pesquisar de manera efectiva, insisto, hasta ahora, porque esto hay que esperar el paso de los días, es que esto no ha afectado a pacientes. Por ahora afecta a personal de la salud que han sido pesquisados, que han sido identificados y testeados, dando 7 de ellas positivas y en total 31 personas en cuarentena. Sin embargo, desde el lado de las matronas dicen que el origen del virus no proviene desde otro sector, que no fueron ellas, que no fue esta compañera en específico, y eso va a ser sujeto, claro, de investigación, porque si en efecto había una responsabilidad ahí de saber que había gente contagiada y venir aquí a trabajar en la salud, algo se va a tener que hacer, pero las autoridades del hospital hasta ahora, y nosotros estamos esperando para poder conversar con el director del Hospital Sotero del Río, han dicho que lo primordial y lo principal es por ahora que se recuperen y vigilar la salud de sus trabajadores, y luego podrán hacerse las preguntas necesarias, pero por ahora está contenido. Son estas 31 personas, Pancho, y no habría riesgo para los pacientes por ahora. Pancho, pero bueno, sería óptimo saber de dónde viene el contagio, ¿no? Son 6 matronas, no es que estén dispersas los infectados por el hospital, sino que son en un área, digamos, y por eso sería súper importante quién contagió y cómo se contagiaron, porque no entiendo cómo tan sueltos de cuerpo pueden decir no hay pacientes infectados, digamos, o sea, no atendieron a nadie. Esas personas no estuvieron en contacto con ningún paciente, esas personas trabajaban en una oficina aparte. Son preguntas que la gente se está haciendo en sus casas, o sea, tampoco nosotros vamos a repetir como loro lo que dice la... Porque son 6 además. Y porque están trabajando con pacientes permanentemente, yo me imagino que no hacen trabajo de administración. Entonces por eso es importante el vector, quién contagió, cómo y en qué circunstancias está. Sí, y en eso, Pancho, aquí me llega un Twitter también que me dice que la persona que habría asistido a ese culto evangélico no es propiamente una matrona, sino que una auxiliar de la salud. Es decir, hay varias informaciones por chequear. Sí, disculpen. Lo que pasa es que, por eso les digo yo hasta ahora, porque hasta ahora no ha resultado pacientes contagiados, pero sabemos que los síntomas pueden manifestarse después, se pueden dar de manera asintomática, por lo tanto tampoco es categórico, y nosotros no podemos decir categóricamente que eso no ocurre. Lo que se ha podido pesquisar hasta ahora, al menos la información que ha entregado el hospital, son estas 7 personas con COVID positivo. De acuerdo al hospital, el inicio y el foco de contagio sí sería esta persona que participó de este culto evangélico en Bajos de Mena, y luego de aquello aparecieron estas otras 6 personas con el contagio, que de acuerdo a lo que informa el hospital, consultaron precozmente, consultaron rápido, apenas aparecieron los síntomas, la persona contagiada, y se tomaron las medidas respecto de todos quienes habían estado en contacto con ellos. Resta todavía, por cierto, esto es reciente, resta todavía en los próximos días ver si efectivamente algún paciente se contagió o no, porque eso se puede decir ahora, que no ha llegado un paciente con síntomas o con molestias para que se le haga el testeo y haber resultado positivo, pero por lo menos la información que hay hasta ahora es que no hay pacientes contagiados, pero por supuesto que es
un riesgo porque son personas que trabajan a diario y no con un paciente, a diario con 1, 2 o 3 pacientes por día y quizá más, y que pueden ser foco de contagio, porque recordemos que el contagio se provoca en las 24, 48 horas antes de que aparezcan los síntomas. Por lo tanto, perfectamente puede haber un contagio. Vamos a ver si podemos conversar con el doctor Gonzalo Menchaca, director del Hospital Sotero del Río. Le vamos a conectar para que los pueda escuchar a ustedes. Muchas gracias, y lo vamos... ¿Escucha bien, doctor? Ahí está escuchando. Bueno, doctor, y lo voy a dejar de inmediato. Le voy a hacer la primera pregunta, lo dejo de inmediato con Julio César y Montserrat. Doctor, ¿de dónde proviene el foco? ¿Proviene de esta persona que estaba en el culto? ¿Y se puede asegurar hoy que no hay más personal contagiado y que no hay pacientes contagiados, doctor? No hay pacientes en la maternidad con COVID-19. Las personas que se han contagiado desde la comunidad, el primer caso, y después en la vida diaria de los turnos de residencia, el resto de los casos de la maternidad. Hemos logrado controlar a través de mandar a las personas en riesgo por contacto de cuarentena. Ahora, nunca vamos a poder asegurar, porque estamos en una pandemia, que cualquiera de nosotros esté en la etapa presintomática o asintomática del virus. Por lo tanto, todas las medidas, cada vez, en la medida que esta pandemia crece en nuestro medio, cada día son más estrictas y no podemos bajar la guardia. Doctor Menchaca, ¿qué tal? Montserrat Álvarez por acá. A ver, usted señala que no hay pacientes con COVID-19, pero pueden haber. Me imagino que quizá usted dice eso porque ahora testearon a los pacientes, pero puede ser que en 2 o 3 días más aparezca la enfermedad, ¿o no? En nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestro hospital, en todas partes, existe el virus. Por lo tanto, siempre tenemos que estar atentos a la aparición de casos. Ahora, en la atención clínica, nosotros tomamos todas las medidas para proteger a nuestros pacientes y a nuestro personal. Y por eso es que somos súper estrictos en aplicar los protocolos en la atención clínica y además capacitar a nuestro personal para ir mejorando cada vez más las medidas de aislamiento social. Doctor Menchaca, ¿cómo fue la situación para que la gente entienda? Llegó una persona contagiada y contagió a sus colegas donde descansan, donde almuerzan, donde se juntan, y se supo de inmediato. Las personas que están infectadas son asintomáticas aún, todavía no tienen síntomas, apenas se supo de una, se tomaron el examen las demás. Exactamente, uno toma las medidas con síntomas leves y las personas asintomáticas se mandan a su casa para que en el caso de que tengan cualquier síntoma, por leve que sea, se confirme el diagnóstico. Doctor, hay una cosa que no entiendo. Si se produjo el contagio entre el personal médico, entre las matronas, específicamente según lo que te hemos entendido, ¿por qué, con todas las medidas que usted nos señala, que se han tomado la capacitación, pero hubo contagio al interior del hospital entre ellas? ¿Por qué entonces se da por seguro que no hubo contagio de alguna de ellas a alguno de los pacientes? Pacientes mujeres en general, porque estamos hablando de matronas, ¿no? A ver, sí. El trabajo profesional de atención clínica se hace con todas las medidas de resguardo. No hay ninguna 100%, pero son 99, algo por ciento seguras. El mayor riesgo en nuestro personal está en los que están atendiendo personas con coronavirus, con COVID, que esos sí corren un riesgo de adquisición del virus, pero además es muy difícil y ha sido un esfuerzo para todos nosotros, el personal de salud, aprender progresivamente a cuidarnos no solo en la atención de pacientes, doctor, sino los 1440 minutos del día. Ahora, no podemos asegurar que no haya nadie que se contagie de coronavirus porque el virus está acá, está en la ciudad, lo podemos tener cualquiera de nosotros. Lo único que podemos hacer es no bajar la guardia y seguir con todas las medidas de precaución, de aislamiento, para evitar que los contagios se multipliquen. Doctor, y cuando aparezca un grupo, se logre contener. Doctor, ayúdenos para que la gente entienda y la gente tenga calma.
porque voy a hacer una interpretación de lo que usted dice más gráfica, digamos. Entiendo que se cree que no hay pacientes contagiados porque estas matronas salen con mascarillas o con la máscara general, digamos, con sus guantes, con su pechera a atender al público. Por lo tanto, aún infectadas, como tienen todo el material, no infectan pacientes por los protocolos que usted dice que son súper estrictos. Y entiendo que cuando ellas se fueron a descansar, cuando ellas se fueron a tomar un café o en el momento de que están juntas, relajadas, digamos, en ese entorno que se sacaron la mascarilla, se sacaron los guantes, o sea, ahí se produjo el contagio. Y por eso está tan focalizado ahí y no con los pacientes. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Exactamente. Y además, cuando aparecen los síntomas, nosotros tenemos sistemas de que las personas hagan turno cada varios días. Por lo tanto, las personas que estuvieron en contacto con ellas son solo un día y normalmente es antes de que den los síntomas. Por lo tanto, tomamos todas las medidas, no solo de aislamiento y de aseo, sino las medidas necesarias para que si la persona hace los síntomas, esté en su casa. Se va. Y se dé cuenta antes del siguiente turno. Pero doctor, tengo una pregunta. Usted habla de protocolos súper estrictos. ¿Está escuchando ahí o no? Se me cayó el fono. Ahí sí. Doctor, tengo una pregunta. Usted habla de protocolos súper estrictos dentro del personal y del personal con los pacientes. Entonces, ¿el protocolo entre el personal médico autoriza que, como dice Julio César, a la hora de almuerzo, en algún minuto, estén sin mascarilla una persona que trabaja en un hospital junto a otra, una matrona con otra? ¿Autoriza que estén sin mascarilla, sin guantes o sin medidas de protección cuando están conviviendo quizás fuera del pabellón, del sector del hospital en que trabajan? ¿Eso así es o debieran mantener las mismas medidas de precaución que cuando están enfrentando a pacientes? Se toman distintas medidas de precaución, pero que son las medidas que hemos recomendado a toda la población. Distanciamiento social, descansar alejados y en nuestro caso además separar los turnos para que el número de contagiados cuando aparezca alguno sea lo menos. Ahora, ha sido un aprendizaje para todos nosotros y es una cosa progresiva que al principio, cuando uno toma las medidas de distanciamiento, cuesta. Y todos hemos tenido que ir aprendiendo paulatinamente a aislarnos dentro de nuestro trabajo también. No es fácil, no es fácil. Es un parte del estrés extra que tiene el personal de salud, que tiene que estar en una situación de riesgo y además doblemente aislado y también además llegar a la casa y sabiendo que podemos contagiar a nuestras familias, por lo tanto nuestras familias también son parte de este equipo de salud que está en riesgo. Ya, pero por eso es que agradecemos todas las medidas de cariño que nos ha dado la comunidad. Doctor, pero ese protocolo aquí, ¿sí?, entre comillas, habría fallado, ¿no? Por este mismo aprendizaje, todo. Porque están infectadas 7 personas, digamos. Si se contagiaron 7 personas es que no fueron suficientemente aplicados los protocolos. Pero eso es parte del aprendizaje al inicio de esta epidemia. Sí, doctor, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque tuvimos otra situación similar, no en un hospital, pero hablamos de esto. Qué importante es la persona que fue a este culto haber omitido de haber ido a trabajar, digamos, ¿no? Que también es importante que las personas tomen conciencia antes, que se anticipen a lo que podría ser una situación de riesgo, sobre todo si trabaja en un hospital, digamos. Todas las personas tenemos que aislarnos, tenemos que distanciarnos unos de otros, aunque nos cueste. Las personas que trabajamos en salud, más aún. Y eso implica, por ejemplo, que va a haber un sumario de investigación, porque supuestamente este culto se realizó cuando ya estaba prohibido por la autoridad sanitaria realizar cualquier tipo de reunión y culto religioso, más allá del tema de las 50 personas. Específicamente estaba prohibido realizar cultos religiosos cuando se realiza este culto en Bajos de Mena. Entonces, finalmente, acá hay un trabajador de la salud o una trabajadora de salud que debe estar dentro de los grupos de la sociedad más enterados que nadie de los resguardos. ¿Esto amerita, en su opinión, un sumario?
Nuestra primera preocupación es proteger la salud de nuestros funcionarios y a continuación hacer las medidas administrativas que correspondan. En este momento estamos preocupados tanto del pastor que generó esta situación, que lo tenemos grave en nuestro hospital, como de todas las personas que les ha costado aprender que las normas de aislamiento y de cuarentena son en serio. ¿El pastor está en su hospital, primero doctor? El cuidado y después las medidas administrativas. ¿El pastor está internado en su hospital, doctor? Sí. ¿Y él está en este momento, está grave, está en la UTI? Es un paciente grave, sí. Ese... Y la investigación la está llevando la Fiscalía. De todas esas conductas. ¿Hay alguno...? Monse, decirle a la gente que estamos hablando del pastor de Bajo de Mena de Puente Alto, sí, para que no se confundan, porque ayer tuvo en entredicho el pastor Cid, ¿te acuerdas? No es cierto, no es. Estamos hablando de hace 2 semanas que ocurrió, ya no sé, 1 semana y media, que ocurrió esta situación y precisamente el pastor estaba infectado y ahí se produjo la situación que dejó un alto brote y que puso a Puente Alto prácticamente en cuarentena. Doctor, le queremos agradecer. Muchas gracias por conversar con nosotros y por aclarar todas las dudas. Gracias a ustedes. Que le vaya bien, doctor. Gracias. Bueno, el pastor está grave, Monse, ¿eh? Sí, me impresionó lo que contó el director del hospital. Recordemos que todas las personas que fueron a ese culto ahora están en cuarentena, ahora. Y no sé, bueno, yo creo que ahí hay un tema que pasó con esa trabajadora de la salud que no se fue inmediatamente a cuarentena y que finalmente confirma el director del hospital que ella es el foco de contagio en el hospital ahí.